Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y aquí venimos con otro podcast acerca del hyper-calvinismo. Y lo que vamos a hablar en este podcast es que parece que el hyper-calvinismo se destruye a sí mismo. La teoría del hyper-calvinismo, de creer en una predestinación exagerada, de una soberanía de Dios, que Dios lo controla todo lo que nosotros hacemos, se destruye a sí mismo. Y voy a contar una pequeña historia. Por ejemplo, yo estaba hablando con un cristiano una vez, con un hermano en Cristo, y él me decía que él argumentaba con un gnóstico. Él argumentaba mucho con un gnóstico. Los gnósticos son la gente de la nueva era que creen prácticamente en todo. Por ejemplo, el escritor Paulo Coelho es de esa gente, que creen en todo, que pueden combinar todas las religiones y todo este tipo de cosas. Y el gnóstico le está diciendo al cristiano que ellos tienen un Dios, que hay un Dios que controla todo, que eso mismo como la predestinación, que Él predestina todo lo que nosotros hacemos, hasta un dedo si yo lo muevo, lo predestina. Entonces el cristiano le dio un pequeño golpe en la cabeza. Y el gnóstico le pregunta, ¿pero por qué tú lo hiciste? Y él dijo, bueno, porque tu Dios me mandó a hacerlo. Entonces el gnóstico se quedó como confundido así, porque tú estás diciendo que hay un Dios que lo predestina todo, hasta todo lo que yo hago. ¿Entiendes? Entonces esto se parece un poquito al asunto de la predestinación, de lo que es el hypercalvinismo. Entonces si el hypercalvinismo tuviera bien, entonces, o sea, algunas, o no diríamos algunas, pero actividades que son delictivas, que claramente fueron delictivas, como matar intencionalmente, robar intencionalmente, tendrían algún tipo de justificación. El criminal podría decir, Dios me mandó a hacerlo. O sea, yo lo hice, o si yo le doy golpe a una persona, o sea, Dios fue realmente el que me mandó a hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, eso tendría algún tipo de justificación. Y ya hemos dicho en otro podcast pasado, hemos dicho de que Dios no puede tentar a nadie. ¿Tú ves? De que Dios no puede tentar a nadie, pero se vería como que un tipo de justificación. Y terminaríamos como un tipo de nihilismo en que Dios no juzga nada. No pudiéramos juzgar los actos criminales ni los actos que no son criminales. ¿Entiendes? Y terminaríamos como los existencialistas que dicen que no hay valores morales, que en realidad no existen valores morales. Si nosotros nos llevamos en eso del hypercalvinismo. Entonces yo tuve un argumento una vez con alguien, con un ateo, y él me dijo que entonces que por qué Dios lo hizo malo a él. Tú ves, hay muchas personas que usan ese argumento para decir, o sea, Dios me hizo malo, entonces Dios es el culpable. Realmente Dios no hizo al ser humano malo. El ser humano decidió ser malo. Lo mismo que le pasó al enemigo. O sea, el ser humano decidió ser malo. Decidió desobedecer a Dios. Entonces, entonces por eso se destruye a sí mismo. Entonces vamos a buscar unos versículos bíblicos y vamos a aplicarlo, porque se puede utilizar este tipo de cosas. Entonces vemos el daño que hay con eso. Si lo vemos como que es verdad, como que todo lo que yo hago, si cada vez que yo me muevo, cada vez que yo hago algo, Dios fue que lo produjo, eso traería muchísimos problemas, ¿sí?, en la sociedad. ¿Entiendes? Entonces, si vamos a 2 Samuel 10, capítulo 16, versículo del 5 al 10, dice así: y vino el rey David hasta Bahurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedra contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón.
y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces? Vamos a leer el 11 también. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín dejarle que maldiga? Pues Jehová se lo ha dicho. Aquí da a parecer de que Dios es que está mandando a Simei a que maldiga a David. Después entonces, ¿qué pasa? Que Simei, entonces después le pide perdón, eso en 2 Samuel, capítulo 19, del 18 al 23. Pero ¿qué pasa? Lo primero es que el que está diciendo que Dios fue que lo mandó es David, no es Dios. ¿Tú ves? Aquí vamos con el asunto de la revelación general, de que la pregunta de que quién está hablando en el momento. En el momento está hablando David, no está hablando Dios. David es el que está diciendo: Dios lo mandó a que me maldijera. A David posiblemente le está pasando lo mismo que le pasó a Job. Que Job estaba por medio de una prueba y Job se lo estaba achacando a Dios. Y le estaba diciendo: Dios, pero ¿por qué tú lo haces? Eres tú, es Dios. Y Dios tiene que venir y explicar. Entonces tiene que venir primero Eliú a explicarle. Y después tiene que venir Dios en un torbellino a explicarle: oye, no, o sea, realmente no soy yo el que te... O sea, en otras palabras, es Satanás que te está haciendo toda esa cosa. No soy yo. Yo lo estoy permitiendo, pero realmente no soy yo. Entonces David le dice a David, perdona a Simei, pero después le dice a Salomón que juzgue a Simei. Entonces, ¿qué sucede? O sea, David perdona a Simei, pero entonces le dice a Salomón que juzgue a Simei. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 8 al 9. Pero ¿qué sucede? Si David realmente, si realmente David hubiera creído que Simei fue mandado por Dios, David no manda a juzgar a Simei, no manda a Salomón a que juzgue a Simei. O sea, aquí vemos otra vez lo que yo he dicho en podcast pasado, de que la Biblia, a cosas que Dios la permite, se la atribuye a Dios. O sea, David está diciendo en la literatura bíblica, David está diciendo: sí, Dios es que lo está mandando a que me maldiga. En otras palabras, Dios lo está permitiendo. ¿Entiendes? Y como Dios lo está permitiendo, yo me quedo tranquilo porque Dios es que lo está permitiendo. Pero en la literatura bíblica se entiende como que David entiende, como que si David entendiera que no, que es el mismo Dios que en otras palabras se está metiendo, vino el Espíritu Santo, y eso no puede ser porque Dios no puede tentar a nadie. ¿Tú ves? Entonces en la literatura bíblica lo que David está diciendo es: Dios lo permitió. Eso es lo que David está diciendo. O en la literatura, eso, en otras palabras, eso es lo que David está diciendo. Dios lo permitió y yo se lo atribuyo a que Dios fue que lo hizo, y Dios no tiene culpa de eso, porque Dios lo permitió y Dios tiene un plan. Ahora, hay gente que usa ese versículo para decir: no, pero tú ves la providencia de Dios, la soberanía de Dios. No, Dios no puede tentar a nadie. Dios lo permitió, y como Dios lo permitió, se le atribuye que fue a Dios. Se le atribuye que fue a Dios. Ahora, otra cosa con la narración y lo que es la revelación general. O sea, decimos que toda la Biblia es una revelación de Dios. Pero hay gente que dice: pero ¿cómo es que hay cosas que está hablando el hombre y hay cosas que está hablando Dios? El asunto es que cuando tú narras algo, cuando nosotros vemos una historia y narramos todo, nosotros tenemos que contar toda la variable de esa narración. Si no, la historia
termina incompleta. Yo tengo que contar todo. Si una historia tiene una parte buena y tiene una parte mala, yo tengo que contar las dos partes. Yo tengo que contar la parte buena y tengo que contar la parte mala. O yo, si hablamos como en una dialéctica de estilo Hegel, diría, tú tienes que contar el principio, tú tienes que contar la antitesis y tú tienes que contar la tesis. ¿Entiendes? Tú tienes que contar las tres cosas, los tres factores, el comienzo, el conflicto y el final. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que en una narración, lo mismo pasa con la Biblia. Cuando tú estás narrando, cuando el escritor está narrando algo, tiene que escribir, por ende, tiene que escribir una parte en la que Dios no está hablando, para que la historia sea completa. O sea, yo tengo que escribir una parte donde Dios está hablando y otra parte en la que Dios no está hablando. Por ejemplo, en una historia bíblica yo tengo que contar, por ejemplo, el mismo Job, que hay mucha parte en el libro de Job que Dios no está hablando. El que está hablando es Job y lo que están hablando son los tres amigos. Y los cuatro están mal. En cierto sentido, los cuatro están mal. Job no pecó en la prueba que se le dio, pero los cuatro están mal. Entonces al final es Dios que viene y habla. Pero ¿qué pasa? Si en el libro de Job tú solamente mencionas lo que Job está diciendo y lo que los tres amigos están diciendo, la historia termina incompleta. La gente se queda, pero ¿y cuál es el final? O sea, entonces en los últimos capítulos que nosotros vemos que Dios viene y habla. Y hay como dos capítulos, tres capítulos enteros que Dios que está hablando. ¿Tú ves? Y eso ha sido la historia o sea, yo tengo que contar las dos partes. El escritor que estaba escribiendo, yo tengo que contar. Y si yo cuento la mala parte de Dios en el libro de Job, la gente se queda en el aire y dice, pero que ¿a quién que Dios le está hablando? ¿Tú ves? Entonces, en una narración tú tienes que contar toda la parte, todo los outcomes. Tú tienes que contar, tú tienes que decirlo. O sea, aquí vemos otra explicación, explicando otra cosa de cuanto a lo que es el hipercalvinismo y algunos versos que ellos utilizan para justificar eso. Hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.